toda la honra a Él. Él es bueno, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. ¿Y quién más y mejor conoce nuestras necesidades que Él? Dice la palabra de Dios que antes que nosotros se las pidamos, Él ya las conoce. ¿Habrá algo que Él no conozca de usted? ¿Habrá algo que usted le vaya a pedir que Él no lo sepa? ¿Será que Él no conoce la desesperación, la angustia de su corazón? ¿Será que no está Él en medio de eso? Y cuando usted está afligido, está llorando, ¿verdad? Está desesperado, Él no está al lado, escuchando, viendo, mirando. Pero Él no se le queda viendo así como que bueno, te lo buscaste. No, Él, ¿verdad? Está con ojos de amor, tratando de consolarle para que usted aprenda a confiar y a esperar en Él. Amén. Confía en Él y Él hará. Aunque tarde a veces la promesa, pero Él es fiel. Fiel es el que prometió. Amén. Fiel es el que prometió. Y en esta semana yo les compartía un pequeño texto que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 13 al 15. Lo compartía en el grupo de WhatsApp. Y este texto, el Señor entre semana me habló y dije, se los voy a compartir. Este texto dice así: puede ser, Segunda de Crónicas 7, del 13 al 15, puede ser que a veces yo cierre los cielos. Yo quiero preguntarle si al día de hoy usted ha sentido que sus cielos se cerraron. ¿Alguien ha sentido que sus cielos se cerraron? ¿Alguna ventana está cerrada? ¿Alguna puerta de bendición está cerrada? Y estamos tocando: Señor, abre las ventanas de los cielos. Señor, hey, Señor, esa puerta está cerrada. Señor, abre esa puerta. ¿Hasta cuándo va a estar cerrada esa puerta? Señor, mira que mi necesidad es grande. Y el Señor dice: sí, a veces yo cierro. Dice que Él cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. Acá en el versículo 13 nos dice que Él cierra cielos para que no llueva. Puede ser, dice, que a veces mande langostas para que devoren las cosechas. ¿Cuántos de pronto han visto sus cosechas ser devoradas? ¿Cuántos han visto y cómo se siente cuando tu cosecha, lo que has trabajado, de pronto como que es devorado? Pero dice el versículo 14: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora y busca mi rostro, y se aparta de su conducta perversa, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. Él fiel es el que promete esto. Amén. Podemos tener la confianza en Él, que Él va a escuchar desde el cielo. Él va a perdonar tus pecados. Él va a restaurar lo que comió la langosta, el saltón, el revoltón, la oruga. Él va a restaurarlo, dice el Señor. Está dispuesto a restaurarlo. Está dispuesto a restaurar tu vida. Está dispuesto a restaurar todo lo que se pudrió, lo que se murió. A través de su espíritu, agarrar el montón de huesos secos, soplar en esos huesos secos y darles vida. Nada es imposible para Él. Pero dice, humillarse, dice el que está a tu lado: si te humillas, si oras, díselo, si oras, díselo, si buscas su rostro, y te apartas de tu mala conducta, entonces Él responderá. Amén. ¿Podemos dar fuerte aplauso al Señor?
Si Él está dispuesto a perdonar todo pecado, si tú oras, si te humillas, Él está dispuesto a restaurar. Y dice el versículo 15, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos. ¿Hay alguien aquí que de repente ha sentido que los ojos de Dios se voltearon? ¿Hay alguien aquí que de pronto siente que los oídos de Dios se cerraron a tu voz? Repite conmigo este versículo 15. Mis ojos, ahí está, estarán abiertos. ¿No está? Es que está fallando la computadora, creo. Bueno, repite conmigo. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Amén. Los ojos de Dios estarán abiertos, sus oídos estarán atentos a tu voz. Y dice, a cada oración que se eleve en este lugar. Amén. Y cuando habla de este lugar, no se refiere nada más a la iglesia, al templo, cuando estamos aquí en este lugar. La iglesia somos nosotros en cualquier lugar. Se refiere al lugar de tu intimidad. Se refiere al lugar secreto, al lugar en donde te humillas, al lugar en donde nadie te ve. No podemos evitar muchas veces que los cielos sean cerrados, que las langostas devoren las cosechas. No podemos evitarlo muchas veces. Dios no nos está prometiendo: nunca vas a pasar por un horno de fuego, nunca vas a pasar necesidad, nunca vas a pasar tristeza, nunca vas a pasar aflicción. Dios nunca nos ha prometido eso. Alguien en la palabra de Dios, alguien que me diga algún versículo donde Dios nos diga: aquí dice el Señor que nunca voy a pasar tribulación. Alguien que me diga algún texto. Pero ¿qué dice la palabra? En este mundo vamos a pasar aflicción, pero que no tengamos miedo. No tengamos miedo, porque aunque Dios no nos ha prometido nunca que los cielos siempre van a estar abiertos y lloviendo bendición, y siempre va a haber salud, y siempre va a haber abundancia de pan, y siempre va a haber, aunque nunca nos ha prometido eso, hay algo que sí nos ha prometido en su palabra. Y lo que sí nos ha prometido Dios es que siempre nos va a dar la salida ante cualquier problema y circunstancia. Amén. Siempre nos va a dar la salida. Dios nos promete que nos dará la salida, y la mejor salida es a través de su consejo. Ahora repita conmigo: yo necesito aprender a escuchar el consejo de Dios. Porque muchas veces aquellas cosas que se escapan de las manos, aquellas cosas que se van por la coladera, vamos a ser sinceros y honestos, muchas veces no las podemos evitar, pero muchas veces sí. Porque parte de esto ha sucedido porque nosotros no nos hemos detenido a escuchar el consejo de Dios. Somos muy rápidos para actuar, desesperados para hacer las cosas. No tenemos tiempo para escuchar. Muy rápidos para hablar, pero muy lentos para escuchar. Recuerda que Dios nos dio 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Entonces, qué importante es escuchar el consejo de Dios a tiempo. A tiempo. Porque la Biblia también nos instruye acerca de escuchar el consejo de agentes importantes que Él ha puesto a nuestro lado, para que nosotros evitemos cometer algún otro tipo de error. Muchos problemas
dolores de cabeza y aflicciones. Y el Señor en su palabra nos dice que, por ejemplo, Él ha puesto delante de nosotros para poder escuchar también su consejo, como la voz de Dios, el consejo de nuestros padres. A ver, jóvenes, Dios, a través de tu papá y de tu mamá, a través de tus padres, te da dirección y te da seguridad. No es nada más hacerte la vida de cuadritos y colmarte la paciencia, donde tú revientas, te exasperas y que ya no aguanto más, ya no soporto más, ya me quiero ir a la casa, porque es por tu seguridad. Sin embargo, ¿verdad? O a lo mejor usted le ha dicho a alguno de ellos: las puertas de la casa están abiertas, pero no se van. Porque somos padres y a veces el corazón del padre o de la madre, muchas veces nuestro corazón nos gana. Pero qué importante es aprender a escuchar, joven, a tiempo el consejo de tus padres. Amén. Que al final de los días terminamos dándonos cuenta ¿qué decimos después cuando nos casamos o cuando ya estamos independientes? Tenía razón. Pero siempre pasa cuando ya pasó el tiempo. O sea, si escuchamos, nos logramos acordar del consejo de nuestro padre y nuestra madre, pero muchas veces después de que ya estamos en el hoyo y decimos: tenía razón. Y la historia se repite, porque algún día tendremos hijos y vamos a pagar lo mismo que nosotros hicimos. Y vamos a escuchar de nuestros hijos las mismas cosas que nosotros dijimos. No me entienden, pero después de un tiempo van a decir: tenían razón. Entonces, uno de los agentes que Dios pone en nuestra vida es el consejo de nuestros padres. Pero también la Biblia habla del consejo de los ancianos. Y cuando hablo de ancianos, anciano no se refiere a un viejito. Anciano es una persona sabia. Amén. Anciano es una persona que ha adquirido sabiduría de parte de Dios. Y qué importante es escuchar la voz de aquellos que son más sabios y han caminado más que tú. Qué importante es escuchar el consejo de aquellos que ya tropezaron con la misma piedra que tú y que lograron levantarse. Qué importante es escuchar la voz de aquellas personas de la tercera edad, que hay sabiduría en sus vidas. Muchas veces fue a punta de golpes y tropiezos. Pero qué importante es escucharlos a tiempo. Escucharlos a tiempo. Entonces ahí ya tenemos dos agentes importantes para escuchar muchas veces el consejo. Los padres, los ancianos, los sabios, la gente que ha vivido, caminado, que puede a nosotros darnos perlas, iglesia, jóvenes, perlas para la vida, perlas para evitar que pasemos alguna que otra tribulación y aflicción y dolor que ellos atravesaron porque no hubo alguien que les advirtiera y les alertara. Pero también hay otro agente que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y dice que Él ha puesto delante de nosotros a pastores. Amén. Entonces, qué importante también es para nosotros escuchar el consejo de nuestros pastores, que al final también es una relación padre e hijo. Y tal como a veces se exasperan y no aceptan el consejo a tiempo, pero después dice:
tenía razón. Lo mismo pasa con la iglesia y sus pastores. Aprendamos a escuchar el consejo de nuestros pastores. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado la palabra para tu vida, para que no tropieces, para que no caigas, para que no te alejes. La palabra, el consejo para caminar mejor, para evitar este cual o por cual problema. Hónralos, porque ellos también son paternidad. Hay una paternidad espiritual. Y otro agente que la Biblia habla también en la palabra es aprender a escuchar el consejo de tu cónyuge. Maridos, aprendan a escuchar el consejo y la voz de su mujer. Aprendan a escuchar la voz de su esposa. Porque somos la cabeza. Sí, somos la cabeza, somos el marido, somos la autoridad. Pero como autoridad delegada por Dios, nosotros necesitamos ser sabios, y en el escuchar hay sabiduría. Porque Dios nos ha dado a nuestra esposa como ayuda, no idónea. Es ayuda idónea. Cambia. Entonces, si es una ayuda idónea, ideal, Dios te la puso para ello, es para que tú no cometas alguna, como dicen en mi tierra, caballada. Por ejemplo, por no escuchar la voz de mi esposa, hoy no tengo vehículo, gloria a Dios. Pero de todo se aprende, amén. Al final, qué bueno es escuchar también la voz de tu esposa, amén. A ver, algunos maridos aquí que digan, estoy de acuerdo, gloria a Dios. Maridos, dije. Algunos esposos o algunos varones que digan, sí, es bueno escuchar la voz de tu esposa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, esposa, hay formas en que él va a escuchar tu voz, y créeme que no te va a escuchar a punta de gritos y ofensas. Créeme que nadie te escucharía así. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar. Amén. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de distintos agentes. Y bueno, estos son algunos de los que Dios ha puesto en nuestra vida para que nosotros estemos seguros. Amén. Pasa que muchas veces vivimos tan a prisa, que no tenemos el tiempo, o no nos damos el tiempo, porque es una mentira que no tenemos tiempo. Vivimos tan a prisa que no nos damos el tiempo de buscar el consejo. Vivimos tan acelerados, es que lo tengo que hacer ya porque si no se me va a ir el tren. Lo tengo que hacer ya porque me la van a ganar. Y no escuchamos el consejo. Y entonces terminamos lamentándonos. Y a veces hay tanto ruido, porque hay tantas voces, todos me están hablando. Y luego mi corazón me habla, y luego pienso un montón de cosas. Estoy confundido, ¿qué voy a hacer? No sé cuál decisión tomar. Eso se llama ruido, y el ruido es contaminación. Tenemos que hacer un alto. Y el mejor alto, la mejor pausa que nosotros podemos hacer es llegar a nuestro lugar secreto, aislarnos un poquito, doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a escuchar tu voz en este momento. Haz un
poco de pausa y alto en todo el ruido que hay en tu vida, porque no te deja escuchar. Entonces quiere decir que Dios no calla, sino que yo quisiera pedirles un favor. Yo quisiera que ustedes empiecen a hablar al mismo tiempo y muy fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. O empieza a platicar con el que está a tu lado. Hola, ¿cómo estás? Pero fuerte, fuerte. Más fuerte. Oigan, yo les estaba diciendo silencio, nadie me escuchó. ¿Por qué no me escuchaban? Es natural. Y lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Y tanto ruido, tanto ruido, tanto ruido. Señor, no me hablas, no me hablas, no te escucho. ¿Dónde está tu voz? Calla. Hay una parte en la escritura, en Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 2, Eclesiastés 5 del 1 al 2, que dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 2. Dice el Señor: no me escuchas, no me escuchas. Pues bueno, dice el Señor, cuanto entres en mi casa, abre los oídos y cierra la boca. Cuando entres en mi casa, dice el Señor, abre los oídos y cierra la boca. Amén. Porque nos acercamos al Señor. Ok, tengo que orar. Entonces tengo que pedirle dirección al Señor. Señor, es que me pasa esto, es que no me entiendes esto, es que es el otro, es que lo que hay. Y no cerramos la boca. Y el Señor está esperando a ver en qué momento le dejas hablar. Y obviamente no escuchamos su consejo. Ya terminé de orar, a ver si ahora sí. Oye, yo quiero decirte, no le diste tiempo a Dios de hablarte. ¿Y qué crees que va a pasar? Que vas a terminar tomando tu propia decisión. Y después vas a decir, es que Dios me habló. Dios no te habló porque no le diste chance. ¿Oíste? Dios no te habló porque no le diste chance. Amén. ¿Así pasa o no? Entonces dice, abre los oídos, cierra la boca, y el que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. Es decir, decisiones express. Porque hoy vivimos en la era de lo express. Hoy todo es inmediato. Hoy el placer es inmediato. Hoy es la era en donde todo tiene que ser así. Porque si no es así, no sirve y no funciona. Pero en los principios de Dios, aprender a escuchar y a esperar, dice, espera en el Señor y Él hará. Espera en el Señor y Él. Y esperar en Dios no quiere decir que te sientes en tu sillón reposet con los brazos cruzados por años y años y años y no muevas un dedo. Es más algo de confianza, de dependencia, de aprender a depender y creer y confiar en Él. Eso es esperar en el Señor. Y esperar tiene mucho que ver con tu disposición para escuchar el consejo de Dios, que viene también a través de tus padres, de tu esposa, tus pastores, los ancianos, pero de una máxima fuente que es la palabra de Dios, que no falla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Además, que dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará, nunca caducará, nunca perderá vigencia. Su palabra es para siempre. Después de todo, continúa diciendo el versículo 2: Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra, y por lo tanto, que sean pocas tus palabras. ¿Te das cuenta? Como muchas veces Él quiere que escuchemos más que lo que hablamos. ¿Te das cuenta que muchas veces nuestra oración es solamente palabras y palabras y palabras? Pero la oración es un diálogo íntimo. Y no hay diálogo si tú no le permites a la otra persona escuchar. Digo, hablar, si tú no escuchas. Y no hay diálogo si tú no le permites a la otra persona hablar, cuando tú tienes que escuchar. Entonces, hay que aprender a escuchar. Amén. Y cuando prestamos atención a su consejo, iglesia, ¿sabes? Obtenemos una comprensión mucho más profunda de las cosas. Y esto nos evitará muchos problemas, muchos dolores de cabeza, muchos males entendidos. Malos entendidos. Y si aprendemos a escuchar, y número 2, aprendemos a depender de Dios absolutamente, entonces Él nos dará la salida. Amén. Dios te dará la salida. ¿Hay alguien aquí que tenga problema? ¿Alguien aquí que tenga un problema en su vida? Dice el Señor: no te preocupes y confía, porque yo te doy la salida. Yo te daré la salida. Amén. Amén. Dios te dará la salida. Alábale. Dice el Señor: Dios te dará la salida. Entonces, ¿quién nos enseña esto? Bueno, podemos encontrar a muchas personas en la Biblia. Vamos a hablar de uno, Pablo. Él nos enseñó y nos aconsejó esto con su propio testimonio. Y dice así: amados hermanos, segunda de Corintios capítulo 1, del 8 al 11. Listo. Dice el Señor entonces, segunda de Corintios 1, del 8 al 11. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia, ¿verdad? Pablo, como siempre, metiéndose en problemas, pasando dificultades, pero todo por causa del nombre de Jesús, ¿no? Y dice: fuimos oprimidos, fuimos agobiados, más allá de nuestra capacidad. A ver, ¿cómo está eso de que Dios nunca te va a dar más de lo que no puedas soportar? Pero aquí Pablo dice: fuimos oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Yo quiero preguntar si alguien ha estado en esa situación, que lo hayan secuestrado, que lo hayan torturado. ¿Alguien ha pasado eso? ¿Tú, Alex? Bueno, gloria a Dios, estás aquí, ¿verdad? Restaurado y redimido. Pues dice el Señor, creo que el 99% no hemos pasado por eso, y todos hemos pasado tribulación. Pero hay un momento en nuestra vida cuando nosotros no lo entendemos así, en que decimos: Señor, ya no aguanto, esto ha rebasado mi capacidad. ¿Cuántos han dicho eso? Ya no aguanto más, esto ya me rebasó. Es demasiado para mí, Señor, me estás torturando. Y yo creo que el Señor se ríe. Bueno, no se ríe porque Dios no es así, ¿verdad? Pero sí dice: ay, hijo, pero es que nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas desde la perspectiva de esta palabra. Dice así: de hecho esperábamos morir, pero como resultado
dejamos de confiar en nosotros mismos. Es eso. Es eso. Es que confiamos demasiado en nuestras capacidades y por eso somos rápidos para tomar decisiones y no escuchamos el consejo. Pero Pablo dijo que después de que estuvo, y él ya estaba, ya creo que ya había firmado su testamento, dijo: como resultado de esto, aprendí a confiar en Dios y a dejar de confiar en mí mismo. Aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Amén. Si Dios te ha rescatado de peligros mortales, Él lo hará una y otra vez. Amén. Él lo hará cuantas veces sea necesario. Pero dice: hemos depositado nuestra confianza en el Señor y Él seguirá rescatándonos. ¿Cuántos pueden decir eso? El Señor seguirá rescatándome. El Señor seguirá supliéndome. El Señor seguirá sanándome. No me dejará. Una y otra vez, dice el Señor, me levantará. Y ustedes, le habla a la iglesia, ustedes nos están ayudando a orar o al orar por nosotros. Qué importante es tu oración. Mira qué importante y poderosa es tu oración, y que no te olvides de tu hermano y que ores por sus necesidades, porque de esta manera le estás ayudando a salir adelante. Que Dios le dé la salida. Repite esto conmigo. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Amén. Mucha gente dará gracias a Dios por tu oración. Mucha gente dará gracias a Dios. Mucha gente, dilo, mucha gente dará gracias a Dios por mi oración. Termino con esto. Dios nos dará la salida. Amén. Dile una vez más: Dios nos dará la salida. Dios nos dará la salida. No todo está cerrado. No estás enclaustrado. Dios nos dará la salida. Sí hay. Y así veas el pequeño puntito, ¿verdad? Al final del túnel. Déjame ver, ya estás viendo algo. Por más pequeño que sea, ya estás viendo la salida. Por más minúsculo, insignificante que te parezca, ya estás viendo la luz al final del túnel. Pero no para que te mueras. Es la salida. Dilo, es tu salida. Dice el que está a tu lado: es tu salida. Eso que estás viendo, tan insignificante, tan mínimo, es tu salida. Dios te dará la salida. Dios les dará la salida. Les da la respuesta. Les provee. Les da la salida. Amén. Y aún cuando no haya salida, porque volteas 360 grados y dices: ¿dónde hay? Estoy rodeado. Estoy rodeado. ¿Dónde estás, Señor? Estoy rodeado de enemigos. Estoy rodeado de paredes. No hay. El Señor dice: efectivamente, en esta ocasión no hay. Pero te habla aquel que hizo cruzar el Mar Rojo a un pueblo entero. El mar, ¿verdad? Un mar inmenso, lo abrí donde no había salida para que caminaran en seco. Y ese es el Dios que te habla.
Cuando tú no encuentres la salida, cuando no haya ninguna puerta, el Señor te dice: ahí me voy a manifestar y me voy a glorificar, porque esa puerta nueva la voy a abrir, y así sea un mar inmenso, lo voy a partir en dos para que tú pases en medio y pases en seco, en medio de todos tus enemigos. Por eso dice Josué capítulo 3 del 9 al 17, y termino con esto y les invito a que se pongan de pie. Dice así: dice así a partir del versículo 9: ¿cuántos creen? Leímos: si Dios lo hizo una vez, lo hará otra vez. Si Dios te rescató una vez, lo hará otra vez por ti. Si Dios te sanó una vez, lo hará otra vez. Si Dios te restauró una vez, lo hará otra vez por ti. Amén. Y así como Él abrió el mar rojo cuando vivía Moisés, lo volvió a hacer en otra ocasión con Josué. Porque dice: entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Dios le dijo a Iglesia Restauración Toluca: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Dice: hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Amén. Y sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, fereceos, los jerseos, mamorreos, jebuseos, todos los feos. Amén. Él los expulsará a tus enemigos delante de ustedes. Amén. Todos sus enemigos, cual se llame crisis económico, salud, problema familiar, vicio, todos los expulsará así, en el nombre de Cristo Jesús. Él te librará. Y dice el versículo 11: solo que, escucha bien, dice el Señor, miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra. Mírenla a los ojos de Dios. Mira al cielo, mira al Señor, te está diciendo: miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, porque Él los guiará. Consejo de Dios: los guiará al cruzar el río Jordán. Ya no era el mar rojo, ahora era un río, era el río Jordán. Y dice así entonces, versículo 12: pero elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. 13, los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces Dios no te está diciendo: ay, hijito, yo no voy a permitir que tu pie toque los aguas. No, el Señor te está diciendo: pon el pie en las aguas y el mar entonces se abrirá, tu río se abrirá, se levantará como muros, y lo que te amenazaba hoy te será por protección y seguridad. Eso dice el Señor de los ejércitos. El Señor irá contigo, el Señor te guiará, el Señor se levantará. Versículo 14: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Una vez más, iglesia, papás, sacerdotes, esposos, maridos, son cabezas, son sacerdotes. Si ustedes se encargan de llevar el arca del pacto, si ustedes llevan la presencia de Dios, si ustedes están realmente siendo sacerdotes en sus casas, guiando a sus familias, guiando a sus hijos. Por eso, iglesia, no permitan que sus jóvenes se queden de ociosos en sus casas cuando hay reuniones de jóvenes. No impidan que les sirvan al Señor. Necesitamos no solamente enseñarles con la palabra, sino con el ejemplo. Dice: entonces los israelitas salieron, los sacerdotes se levantaron delante de ellos, iban delante de ellos 15,
y era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, y eso ya era un riesgo, estamos hablando de una situación en donde tú dices: voy a dar el paso de fe donde no hay piso, porque si yo doy el paso, Dios pondrá el piso. El agua que venía del río abajo, dice, dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto. Desembocó en el mar hasta que el lecho del río quedó completamente seco. Y Dios te dará la salida. Dios así les dio la salida otra vez. Y después todo el pueblo, regocíjate, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó, con la victoria y la ayuda del Todopoderoso, porque Dios, nuestro Dios, es Jehová de los ejércitos. Así que tú puedes estar confiado que Dios te dará la salida.